Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, vamos a ver algunos temas de la clase ¿qué es? Patología de párpados, creo que se llama, ¿no? Nos vamos a enfocar principalmente a la ptosis, ectropion y entropion, que son las patologías más comunes de las anomalías o alteraciones palpebrales. En esta fotografía que vemos aquí, o en estas fotos que vemos aquí, son fotos de pacientes con diferentes causas de ptosis palpebral y yo la considero un dato clínico importante debido a que a veces es el indicador o puede ser el dato clínico inicial de alguna enfermedad sistémica, como puede ser alguna miastenia gravis, alguna parálisis oculomotora. Incluso hay niños que nacen con ptosis palpebral y esto les condiciona un déficit visual que en un inicio puede ser disminución de la agudeza visual, y si la ptosis permanece durante su primera infancia, pues entonces el niño puede tener esta patología que se llama ambliopía, ¿verdad? Y tenemos que, pues la ptosis puede afectar a cualquier edad. Ya vemos aquí en estas fotos, tenemos adultos de todas las edades, pacientes jóvenes también con ptosis palpebral, incluso niños, ¿verdad? Y vamos a tener aquí, de acuerdo a la clasificación, que se puede dividir en todas estas. Puede ser de origen miogénico, aponeurótico, neurogénico, ¿ok? Traumático, y también la pseudotosis, cuando un paciente tiene algún tumor o algo que está condicionando el descenso del párpado superior, pues va a ser la denominada tosis mecánica. Y a su vez se pueden subdividir en todas estas, la miogénica en estas que vemos aquí, la aponeurótica, que es la más común, que sería la senilo-involutiva, la neurogénica debido a todas estas situaciones, y la mecánica, ¿verdad? Y entonces debemos recordar la posición normal de los párpados. El párpado superior debe de estar 1 o 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal cuando el paciente está viendo de frente. Y el párpado inferior debe de estar justo a nivel del limbo corneoescleral. Cuando hay algún descenso, ¿ok?, del párpado superior, aunque sea de 1 milímetro, entonces ya se le denomina ptosis palpebral, ¿ok? La ptosis puede ser leve, como es en este caso, cuando desciende 1 o 2 milímetros. Puede ser moderada, como en este caso, cuando desciende de 2 a 3 milímetros. Y va a ser severa, o vamos a denominar ptosis severa, cuando la ptosis tapa el eje visual del paciente. Es decir, ya no podemos ver, si se fijan aquí en estas fotografías, se ve que cae el reflejo luminoso en el centro de la córnea. Y en esta niña que vemos acá, que vemos que tiene ptosis lateral, pero de predominio del lado derecho, pues ya no se alcanza a ver el reflejo luminoso, ¿verdad? Y en este paciente, pues obviamente este paciente ya ni siquiera puede abrir su ojo. Una de las cosas que debemos evaluar, y es importante, es la función del elevador. La función del elevador la vamos a medir pidiendo al paciente que mire hacia abajo, ¿ok? Y después le vamos a pedir al paciente que mire hacia arriba. Cuando miramos hacia abajo y hacia arriba, debe de haber una distancia de, cuando es una función buena o normal, por así decirlo, que va a ser mayor de 13 milímetros. Y vamos a hablar de una función nula cuando esta elevación es menor a 3 milímetros, ¿ok? Se pone la regla, el paciente mira para abajo, luego mira para arriba, y ahí vamos a ver cuánto asciende el párpado superior. Una de las cosas que debemos observar también es, o evaluar, pues es el fenómeno de Bell en los pacientes. El fenómeno de Bell es un fenómeno de protección hacia la córnea, en el cual cuando nosotros le pedimos al paciente que cierre los ojos, mientras nosotros se los mantenemos abiertos, el paciente hace este fenómeno, que es que ambos ojos se dirigen hacia arriba. Este paciente tiene una parálisis facial del lado izquierdo, por lo tanto no puede cerrar el ojo del lado izquierdo. Entonces el fenómeno de Bell, como mecanismo de defensa, hace que la córnea pues ascienda para protegerse del aire y no quedar descubierta, ¿verdad?
Y debemos evaluar también cuál es el ojo dominante de cada paciente. El ojo dominante usualmente va a ser, si somos diestros, va a ser nuestro ojo derecho, si somos zurdos, va a ser nuestro ojo izquierdo. Y es importante en ocasiones porque hay algunos pacientes que pueden simular tener una tosis de uno de los dos ojos, por ejemplo, a lo mejor del lado izquierdo, pero si no evaluamos el fenómeno dominante y solo corregimos uno de los dos ojos, el otro párpado va a descender. Entonces, para evaluar las tosis palpebral debemos realizar una buena evaluación clínica, identificar la causa o clasificación, realizar las mediciones respectivas y para así poder realizar en caso necesario algún procedimiento quirúrgico. Esto que vemos aquí son las medidas que tomamos en la apertura palpebral. Esto es la apertura palpebral. Tenemos algo que se llama distancia margen reflejo superior o distancia margen reflejo 1, que va a ser cuando le ponemos al paciente la lámpara, debemos medir del reflejo luminoso hacia arriba, cuántos milímetros hay, y del reflejo luminoso hacia abajo, cuántos milímetros hay. Y aquí están más o menos las medidas que debe haber. Debemos de evaluar también la función del elevador. Le pedimos al paciente, aquí se ven estas tres, ahí le estamos pidiendo al paciente, mira para abajo, ok, ahora mira para arriba, ¿verdad? Y vemos cuánto sube, así se mide la función del elevador, ok. Debemos de evaluar también la posición del surco palpebral de los pacientes. El surco palpebral, todos tenemos surco palpebral, bueno, la mayoría, va a ser esta línea que se ve en el párpado superior, esto que vemos aquí, y va a estar dada por la inserción de las fibras de la aponeurosis hacia la piel, y cuando esta inserción se va zafando, por así decirlo, se va desinsertando la aponeurosis, usualmente en los pacientes ya viejitos o seniles, pues el surco se va haciendo más amplio, ¿verdad? Como vemos aquí, o en algunos niños con tosis congénita que no está bien formado el músculo elevador, pues no van a tener esta línea que va a ser el surco palpebral. ¿Okay? De evaluar la distancia margen reflejo, que ya les comentaba que es el reflejo luminoso que ponemos con una luz, ver dónde cae, ver la distancia margen reflejo 1, distancia margen reflejo 2, evaluar el surco palpebral. Esta señora, pues aquí vemos que tiene un ojo con mucha tosis y un surco muy alto, ¿verdad? Un paciente con tosis severa también. Hay niños que ya nacen con tosis, pacientes que tienen tosis congénita, y entonces estos pacientes, ahí estamos evaluando la función del elevador de estos niños. Y aquí me gustaría saber qué le notan a esta niña. A ver, Diana Morales. Diana. Mande, doctor. ¿Qué le notan? Hola, buenos Ay, es días. que ya no ¿Qué me le notan? aparece bien. Te pongo otra vez el video. ¿Qué le notas, Diana? ¿Qué tiene? Ay, es que apagué mi micrófono. Un ojito se le va hacia el centro. Bueno, como una endoforia. A ver, otra cosa. Hablando Bueno, de en general o en los ojos. párpados, hablando de, hablando de los Y párpados. Ahí te va otra vez. el ¿Tiene ojito tosis o no tiene izquierdo, tosis? ajá, el ojito izquierdo Ah, cierra dale. más que el derecho. Bueno, la tosis lo tiene El más ojo marcado en el ojito izquierdo izquierdo. está ligeramente más abajo que el derecho, ¿no? Sí. ¿Y tiene surco palpebral o no tiene surco palpebral? Mm, no, creo Otra que vez. no. No tiene, mira. El surco es No, la no raya tiene. que se nos forma en los ojos. ¿Sí Y no viste tiene. las otras pacientes? Sí. Les señalé con el... ¿sí? Pues no tiene surco palpebral, ¿no? Característico de una tosis congénita, ¿ok? Y es importante detectar la tosis en los niños porque si cubre el eje visual del paciente y no se lo destapamos, ¿qué le puede pasar al paciente?
Ya lo dije. A ver, ¿quién sabe? A ver, Armando, Ambliopía. ¿qué le pasa a un niño con tosis? Pues sí, lo que dijo la compañía ambliopía. ¿Cómo? Hay pérdida de la agudeza visual, doctor. Sí, pero ¿cómo dijiste? Ambliopía. Ambliopía, eso es. Entonces, otra foto característica de un niño con tosis congénita, párpado superior descendido, le cubre el eje visual, no tiene surco, a esto me refiero con que no tienen surco los niños con tosis congénita. Vemos aquí la línea que tiene, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí, pues, no tiene esa línea, no tiene surco palpebral, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues lo tenemos que operar con una fijación al frontal para descubrir el eje visual y evitar que el paciente tenga una ambliopía, ¿verdad? Hay pacientes que tienen tosis neurogénica que principalmente puede ser por dos situaciones. A ver, Pamela Hernández. Pamela, ¿cuáles son las dos situaciones o bueno, son varias, pero principalmente dos, que nos Puede ser por ocasionan una tosis? parálisis del nervio, del tercer nervio. Dale, parálisis del tercer nervio craneal. Otra. Por un traumatismo. Bueno, sí, pero esa sería traumática, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo se llama? Parálisis del nervio facial. No, la parálisis del nervio facial no te da tosis, al contrario, el paciente puede tener una mayor apertura de los párpados porque el músculo que se encarga de cerrarlos. También podría ser Se fue. ¿Quién habla? por miastenia gravis. Algunos, sí, algunos ponen la tosis neurogénica en miastenia gravis, precisamente. Otros la Síndrome ponen en de muscular. Guillain-Barré. Hay un síndrome. Es el ¿Cómo? ¿Quién síndrome de habla? Guillain-Barré. Bernard Horner. Ándale, sí. No, el Guillain-Barré, acuérdense que es una neuropatía axonal, ¿no? Que ocasiona debilidad progresiva, que le dicen caudocefálica, ¿no? Es decir, de los pies hacia la cabeza el paciente va perdiendo la movilidad de los músculos. Ese es el Guillain-Barré. Y por ahí alguien dijo ya la respuesta. Horner, Klaus, Bernard. Bueno, es Claude ¿Quién Bernard habló? ¿Quién dijo eso? Horner. Ándale. O síndrome de Horner, le dice la... ¿Quién dijo? Diana. ¿Quién habló? Diana. ¿Liliana? No, Diana. Diana. Ok, y ese síndrome de Horner tiene tres datos característicos, ¿verdad? A ver, díselos, Diana. Es tosis. Bueno, tengo también que es enoftalmos, anhidrosis facial, heterocromía del iris en formas congénitas. Y otra importante, la pupila. Miosis, ¿no? Le dije. Es que no escuché, perdón. Sí, es la Entonces tiene tosis, miosis y enoftalmos. tosis, eso es, tiene miosis y tiene anhidrosis. Esa es la triada característica del síndrome de Horner, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la tosis neurogénica, son varias causas, ¿no? Pero una muy común o la más común es la lesión del tercer nervio craneal. Otra que tenemos aquí puede ser una regeneración aberrante del mismo. Otra que tenemos es el síndrome de Marcus-Gone, ¿verdad? Esa es una tosis que usualmente es congénita y hay una inervación anómala del tercer nervio craneal hacia el trigémino, ¿verdad? Y entonces el paciente lo que tiene pues es una tosis desde el nacimiento, pero al comer o mover la mandíbula, pues esto le va a ocasionar que se abra y se cierre el párpado, que se abra y se cierre el párpado. Aquí, como este caso de este chico, tiene una tosis del lado derecho, y al abrir su boca, pues el párpado se abre también, y al cerrar su boca, pues el párpado se le cierra, ¿verdad? Otra que era la que les comentaba era el síndrome de Horner. El síndrome de Duane lo incluyen aquí en las de estas tosis, pero pues sabemos que es una dismorfogenesia de los padres, la migraña oftalmoplégica, la esclerosis múltiple
Y un subtipo por así decirlo, de las neuropatías axonales es el síndrome de Miller-Fisher, que algunos le ponen que es un subtipo de Guillain-Barré, pero un poco diferente porque este afecta principalmente a los ojos y los reflejos osteotelinosos, ¿verdad? Y esta es la anatomía del tercer nervio craneal. Y nada más para recordarles pues que el núcleo del tercer nervio craneal está en el mesencéfalo, en la parte dorsal del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores. Tiene una porción nuclear, una porción fascicular, una porción interpeduncular e intracavernosa y intraocular, y que lleva inervación hacia el músculo recto superior, recto inferior, medial, al oblicuo inferior y al elevador del párpado superior y constrictor de la pupila. Cuando hay lesión del tercer nervio craneal, entonces el paciente va a tener una ptosis porque está desinervado el elevador del párpado superior y usualmente tiene midriasis el paciente. Y aquí la pregunta para ustedes va a ser, a ver, Natalia es la que luego no se conecta bien, ¿verdad? ¿Natalia está? ¿O no está Natalia? Natalia. ¿Sí está Natalia? ¿Es la que escribe, Natalia? ¿Quién es? ¿Natalia? No, pues nomás dejo su... A ver, Luz Serafín. ¿Está Luz? Sí, doctor. Hola, Luz. Oye, ¿qué es peor? Que un paciente tenga parálisis del tercer nervio craneal con la pupila dilatada, es decir, con midriasis, o que su pupila no tenga midriasis, que es un poco más grave, por así decirlo. ¿Qué te preocuparía más? Me preocuparía más que tuviera miosis. Bueno, No. siento yo. Entonces, es grave cuando un paciente tiene parálisis del tercer nervio craneal, es decir, tiene la ptosis y tiene la pupila dilatada, es decir, una parálisis completa del tercer nervio craneal, es decir, que tenga midriasis, ¿verdad? Porque recuerde que las fibras pupilomotoras van en la parte externa del tercer nervio craneal y si hay una midriasis quiere decir que hay cierto grado de compresión del tercer nervio craneal en alguna parte de su recorrido, ¿sí? Y si hablamos de que tiene compresión el tercer nervio craneal, ¿qué puede ser, Luz? A ver, ¿qué te imaginas que puede estar comprimiendo o apretando el tercer nervio craneal? ¿Luz? ¿Luz? ¿Luz, Serafín? ¿Luz se fue? ¿Puede ser un retinoblastoma? No. ¿Quién habló? Diana. Diana. Un aneurisma. Pues usualmente... ¿Cómo? Un aneurisma. Eso, ahí está. ¿Quién habló? Yo, José. Muy bien, José. Algo compresivo, algo que puede estar apretando el tercer nervio craneal puede ser o un aneurisma, ¿sí? O un tumor, ¿verdad? Sí, un tumor que haya aparecido repentinamente no es común, pero un aneurisma sí puede aparecer y puede estar comprimiendo en la unión de la carótida interna con la comunicante posterior, puede estar ahí la compresión del tercer nervio craneal. Y si tiene un aneurisma, pues ¿qué le puede pasar a un paciente? Pues que se le rompa el aneurisma y que tenga una hemorragia intracraneal, ¿verdad? No así cuando la pupila no está dilatada, a pesar de que el paciente tenga su parálisis del tercer nervio craneal, si la pupila responde bien a la luz y no está dilatada, pues es un poco menos grave, porque usualmente estas parecias o parálisis se deben a
isquemia de los vasa nervorum, es decir, de los vasos que le llevan irrigación al nervio, y es por hipertensión y diabetes, y con un buen control metabólico, el paciente pues puede mejorar, ¿verdad? Pero aún así, paciente con parálisis, pues lo mandan o al oftalmólogo, sino al neurólogo también, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta paciente que tiene unos datos clínicos característicos, ¿verdad? A ver, Margarita, Sí, doctor. Muñiz, Aquí. ¿qué tiene esta paciente? En esta foto, pues. En esa foto tiene una dosis Sí, ¿de qué del ojo? ojo izquierdo. Ah, eso es. No puede abrir el ojo izquierdo. Y ahora el doctor le levanta el párpado. ¿Y cómo está su ojo? ¿Está en qué? ¿Cómo se llama? El ojo está en Endotropia, endo- hipertropia, exotropia, exotropia. ¿Cómo está? exo. Está en exotropia, ¿verdad? No está tan Ujú. difícil. Cuando está para afuera se llama exotropia. Ujú. ¿Y qué te gustaría revisarle también la que acabo de decir? Margarita lo acabo de decir. No escuché, doctor, lo siento. La pupila. La pupila, ¿quién Ajá. habló? Yo. Margarita, Ajá. la pupila, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué te preocuparía si tuviera la pupila? ¿Qué? Si estuvieras más preocupada todavía. Si la pupila estuviera en midriasis. En midriasis. Midriasis quiere decir que estuviera dilatada, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque eso probablemente nos habla de que el paciente tiene alguna compresión, ¿sí? A nivel del tercer nervio craneal, y esa compresión puede ser o un tumor de crecimiento rápido, pues, o un aneurisma, ¿verdad? ¿Sale? ¿Y qué le puede pasar? Se puede morir, ¿no? Otra pacientita, vamos a poner el video, a ver qué le notan. Vean bien el video. A ver ahí qué se le ve. ¿Qué le notaron? ¿Qué se le ve? Pues su fuego que tiene aquí en el labio, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más se le nota? No sigue el movimiento cuando es hacia arriba y cuando es hacia la izquierda. Ah, dale, eso es. Entonces, ¿qué tiene? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Es obstrucción o bloqueo de los músculos? ¿Quién habla? Diana. Diana. Entonces tiene una parálisis, ¿no? Del tercer nervio craneal, Bueno, sí, para pero con un poco de regeneración aberrante, ¿no, Diana? Mira, fíjate. Cuando la mirada va hacia el lado derecho, pues se cierra un poquito. Cuando va hacia el lado izquierdo, ¿ya viste qué pasa con el párpado? Sí. Se abre, ¿no? Y no puede ascender y no puede descender. Es una paciente con parálisis del tercer nervio craneal con regeneración aberrante, ¿no? Un caso clínico, una paciente femenino como de 20 años de edad, niega antecedentes, niega alergias, niega cirugías, refiere caída del ojo, bueno, del párpado del ojo izquierdo desde el nacimiento, niega antecedentes de trauma, agudeza visual es buena, la presión intraocular está en 14, recuerden que lo normal es de 10 a 20, y aquí estamos tomando unas medidas, ¿verdad? Y aquí, a ver, ¿qué les llama la atención? Gabriela,
Gaby Serrano. Sí, doctor. Gaby, ¿qué te llama la atención de esta muchacha? Como dice el doctor Orozco. Ah, bueno, pues como decía en el caso clínico, es en el ojo izquierdo. ¿Qué tiene? Tiene ptosis. Dosis. ¿Leve, moderada o severa? Yo diría que leve. Ándale, entre leve y moderada, ¿no? Eso. Sí. ¿Tiene surco o no tiene surco? Sí, sí tiene surco. Eso es. ¿Ok? Tiene su surco palpebral. Sí. Y aquí te voy a poner una foto. Ahí estamos tomando las medidas palpebrales, ¿ok? Del ojo derecho tiene una medida como de 9 y del ojo izquierdo como de 7 más o menos, ¿no? Y aquí, en este video, ahí estamos midiendo lo que les comentaba de la función del elevador. Otra vez. Con la regla en 0, mire para arriba. ¿Cuánto tiene de función del elevador? Tú misma, Gaby, más o menos. A ver cuántos milímetros sube. Sí. A ver. Otra vez. Como 15. Digo 15, 1.5. 15 milímetros. Bueno, Sí. 15 milímetros. En oftalmología hablamos en milímetros mínimo. Ya más allá, pues son micras, ¿no? Mire para abajo, mire para arriba. Y esa es la función del elevador. Ok, buena función del elevador. Y aquí le pusimos una luz un poquito para ver cómo estaban las pupilas. ¿Y cómo le ves la pupila, Gaby, tú misma? Vas muy bien. La pupila está en miosis. ¿De qué ojo? Del ojo izquierdo. Bueno, Del ojo izquierdo. Sí. Eso. Entonces, ¿y qué más te interesaría saber o qué más le preguntarías? Ya le vas a atinar. Bueno, me gustaría igual ver los movimientos oculares. Ándale, sí, los movimientos oculares, no me acuerdo si le tomé, pero los tiene bien. Ok. Entonces, ¿cuál es la otra cosa que les... Creo que ahí ya viste. Bueno, no sé si tú viste rápido. La otra cosa que le preguntas. O la pones a correr para ver si qué. ¿A correr? ¿Era lo de anhidrosis? Anhidrosis, ¿no? Sí, anhidrosis. Muy bien, Javi. Entonces, ya tenemos 1 minuto con 17 segundos. Ya. Tiene tosis, tiene miosis y pues no la pusimos a correr, pero ella decía claramente, ¿verdad? Que cuando ella hacía ejercicio no sudaba del lado izquierdo. Eso se le llama anhidrosis y es la triada clínica característica de los pacientes que tienen síndrome de Horner, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí lo que le hacemos es una prueba con un test, un medicamento que se llama fenilefrina, ¿ok? Acuérdense que el síndrome de Horner se debe a una denervación parasimpática o simpática. Bueno, búsquenle porque creo que ya se va a acabar esto. Ahorita los veo en 1 minutito. ¿Sí? Ya me dicen ahorita, ¿simpática o parasimpática?